y otros procesos de análisis a nivel académico. Sin embargo, lo que nos encanta, la evidencia audiovisual como un insumo irrefutable de los hechos del Ecuador y una evidencia audiovisual que nos pone de frente con la historia. Vamos a ir analizando este documento. He preparado demasiados papeles para el tiempo que se me ha asignado. Les agradezco mucho la invitación al señor coronel, director de la Academia de Guerra, especialmente por su gentileza. Vamos a iniciar el periodo de preguntas y respuestas. Era un conversatorio con los oficiales de la Academia de Guerra en 1990, antes que ocurran muchos eventos que resultaban significativos en el proceso, en la época, en el paso del gobierno de Rodrigo Borja, de cara al futuro. Dos procesos que se van a conversar en este conversatorio: el trato de un gobierno a los movimientos denominados subversivos por la extrema derecha, por los gobiernos neoliberales, y Borja subiéndose a ese tipo de cuestionamientos, pero con una alternativa muy interesante que le resultó. Vamos a avanzar. Hemos seleccionado aquí de los diferentes campos de interés y veo yo que ha habido una gran receptividad, señor presidente, y creo que vamos a comenzar el fusilamiento. Me alegro. En el campo político formula la pregunta el señor mayor Luis Hernández, alumno de segundo año de Estado Mayor. El mayor Luis Hernández, alumno de Estado Mayor. Luis Hernández, como les decíamos, fue posteriormente asambleísta constituyente en Montecristi y después transitorio del nefasto Consejo de Participación Ciudadana, transitorio que promovió Moreno, que promovió Trujillo, y además fue devuelto su grado de general luego de 18 años, cuando un grupo de oficiales, 14 oficiales, impidieron que ascienda, luego de la década de los 90, y un poco su historia. En ese momento actuaba como mayor de la Academia de Guerra, Luis Hernández. Y esto es lo que preguntaba. Se estima que la política, especialmente en el Ecuador, se vuelve como un péndulo. Si analizamos cuando el país se restauró la institución democrática nuevamente después de la dictadura, estábamos en un gobierno de centro-izquierda, básicamente. Pasaron 4 años y hubo un gobierno de derecha. Estaba refiriéndose al péndulo político, lo que ocurre en la política con los gobiernos de derecha que van hacia la izquierda y de la izquierda a la derecha, cosa que en ese tiempo no se sentía porque el fondo monetarismo era lo que mandaba en las economías o en la economía del Ecuador. Ahora tenemos un gobierno de centro-izquierda. La historia nos hace pensar que puede suceder un gobierno de derecha en los próximos 5 años. Indudablemente que para un sentido común, pienso que ante situaciones de ideologías políticas tan diferentes, yo creo que no es ningún tiempo del país. Ciertamente decía alguien que el problema de los gobiernos sudamericanos es que no dejan que se acabe la casa que está construyendo el gobierno anterior. Y cuando están por poner el techo ya le critican y no dejan ver cómo esa casa se termina. Y esto más o menos se relaciona con el hecho que usted mencionó, señor presidente, que indicaba que al barco grande se le da la curva y decimos los resultados se ven después de un largo recorrido. Tomando en cuenta su conducción política en los últimos meses, en los primeros de su gobierno, se está tratando de no manejar el problema, sino dar solución al problema. Es una perspectiva política mundial que está dando
vemos como el señor Gorbachev no trata de manejar el problema del armamentismo, sino dar una solución al problema. Interesante las posturas de José Hernández, ¿no? Refiriéndose a las posturas de la Unión Soviética, de Gorbachev, un poco con amplitud de mente, ¿no? Y un poco también entre posturas del presidente Borja, que tenía una tendencia un poco más abierta en ese sentido, aunque no podía desprenderse de la principal fuerza que dominaba a los países de Latinoamérica en aquel tiempo, y era el naciente neoliberalismo, fondo monetarismo, el capitalismo salvaje, que tenía adormilados, apretados a los gobiernos. Y claro, eso se va a dejar entrever en las próximas intervenciones del presidente, que reaccionó ante las preguntas. Solución que manda riesgos. En el caso suyo, señor presidente, ese riesgo será que posiblemente el péndulo, después de 4 años, pase a lo que me referido anteriormente. Lo cual, lógicamente, no consolida la democracia y no nos da el progreso que como país queremos, y al mismo tiempo queremos que nos da la democracia en el siglo XXI, seamos orgullosos todos. Ustedes saben lo que pasó a futuro. El péndulo se cumplió, pero de manera desbordada con el gobierno de 1992 de Sixto Durán Ballén y todo lo que significó este proceso ya modernizador, privatizador, de desmantelamiento del Estado. Eso fue evidente, y que comenzó con Rodrigo Borja también. Le agradezco las preguntas, mayor Hernández, me parecen muy acertadas. Y en realidad la regla, sobre todo en la América Latina, es un movimiento pendular de la política. Hay excepciones. Acaba de producirse una excepción en Venezuela. Carlos Andrés Pérez pertenece al mismo partido de Lucinchi, es decir, que no se produjo el péndulo. Hubo también en Costa Rica otra excepción al péndulo. Después de Luis Alberto Monge, del Partido Liberación Nacional, de centro izquierda, de corte también socialdemócrata, le sucedió Óscar Arias, que es del mismo partido. Pero admito que siempre hay el riesgo del péndulo, que en este caso sería el riesgo del retroceso. Después de haber avanzado a fuerza de centro izquierda, volver a la derecha temo yo que sea un retroceso. Pero es que no avanzó en nada con su centro izquierda. Acercarse al movimiento indígena, legalización de tierras, algunas cuestiones en lo social, pero ya van a ver lo que se reveló después, lo que se va revelando con las declaraciones del presidente y todo lo que en realidad hizo en contra de la clase trabajadora, por ejemplo. Él habla del temor del péndulo, pero se incumple con sus ofrecimientos, se incumple con un proceso de izquierda. Claro que el péndulo le va a acabar. La solución es, desde luego, hacer un buen gobierno. Al comienzo las medidas son duras, pero esas medidas están llamadas a surtir sus efectos. Yo pienso que en el próximo año surtirán efectos las medidas, y que al final de 4 años, a pesar de que el periodo presidencial entre nosotros es muy corto, y es verdad esto de que muchas veces no se termina la casa, es verdad en el sentido de periodo corto, no necesariamente en el sentido de que no se prosigan obras de un gobierno adverso por ser obras de él. Es decir, nosotros no estamos paralizando ninguna obra en beneficio del país porque la haya comenzado el presidente anterior. Eso sería un delito contra el Ecuador. Bueno, en eso sí tiene razón, ¿no? Pero sí estamos dando pues un cambio de timón a la conducción política, económica y social del país. En todo caso, en la medida en que estamos empeñados en, como usted ha dicho, en dar soluciones, aspiramos a terminar el gobierno con cierto prestigio, a terminar el gobierno sin ser víctimas de acusaciones fundadas de corrupción. Estamos empeñados en establecer la más absoluta moralidad en los actos administrativos.
Su ministro de gobierno era César Verduga Vélez. No más preguntas. No tenemos compromiso con nadie en esto. Si mañana un compañero de mi partido delinque, va a la cárcel como cualquier otro mortal, y lo último que yo haría es asumir una conducta de complicidad con una persona que no ha estado a la altura de mi confianza. Y entonces, en esas condiciones, y en la medida en que demos soluciones a los problemas del país y no simplemente manejos atenuantes de la gravedad de la situación, si llegamos al final de los 4 años con algún prestigio, con algún reconocimiento popular, podemos también constituir una excepción al péndulo. Y esa sería una meta política legítima a la que aspiremos. Vamos escalando en las preguntas. La siguiente pregunta hace el entonces mayor Carlos Suárez, y el tema vigente, ¿no? El cuco de la subversión que la extrema derecha de Febres Cordero había puesto sobre la mesa, y la propuesta interesante, creativa de Rodrigo Borja, que permitió la entrega de las armas meses después del grupo Alfaro Vive Carajo, y que se planteó en esta conversación en la Academia de Guerra, y que posteriormente se ejecutó, claro, desde la visión de la doctrina militar, de la doctrina de seguridad nacional. Se tildaba con mayúsculas subversión, extrema izquierda. Ustedes saben cómo son, y vamos a dejar entrever esta siguiente pregunta y cómo se refieren a estos temas desde la Academia de Guerra, cómo se referían a estos temas desde la Academia de Guerra frente a un presidente de la República. ¿Y qué es lo que ocurrió? A continuación, el señor mayor Carlos Suárez. Señor presidente, en el mensaje de paz y unidad del 10 de agosto que usted dirigió a la nación, hablaba sobre la democracia, que era un régimen de convivencia global, y además también de la participación activa en los asuntos políticos del Estado, la participación popular de las actividades del Estado. Es esta, señor presidente, la forma de pensar que usted tiene de la democracia para que el gobierno en la actualidad haya iniciado ciertos diálogos de una manera, podríamos decirle, clandestina con los movimientos subversivos del país. Acusaban al presidente de iniciar diálogos clandestinos con los movimientos subversivos del país, y era uno de los mecanismos en que se usaban para atacar al gobierno de Rodrigo Borja. Porque claro, desde la lógica militarista, la guerra interna es parte del proceso democrático para dominar desde el miedo. ¿Cómo puede ser posible que un presidente propicie diálogos con los movimientos subversivos del país? Y lo digo esto porque especialmente el gobierno no ha tenido una manera, digamos, lo ha desmentido oficialmente, a excepción del señor ministro de gobierno, que hizo un procedimiento personal de que él no había asistido a las reuniones con estos grupos subversivos. Señor presidente, si de suceder esto, o si ha sucedido esto, es reconocer prácticamente a estos grupos subversivos ciertos derechos, como han visto en otros países, que prácticamente no ha dado ningún resultado. ¿Pero qué está planteando? ¿Que hay que eliminar a los movimientos subversivos? Este oficial, si una persona comete un delito, se aplica el Código Penal, se lo apresa, se lo presenta ante un fiscal, ante un juez, bueno, en un país normal, y recibe una sentencia conforme a lo tipificado en el Código Penal. Pero acá, alguien que posiblemente estaba en resistencia frente a estas posturas de estos gobiernos de extrema derecha,
claro, subversión, hay que eliminarlos. Vamos a ver qué respondió Borja. Solicitaría, señor presidente, se me indique hacia qué punto o qué objeto de haber sucedido esas conversaciones llevaría esa política. Si hace varios años al presidente de la República se le hubiera ocurrido dialogar con el entonces naciente movimiento Alfaro Vive, por ejemplo, tal vez la suerte del país y de ese movimiento hubieran sido distintas. En su comienzo no había todavía derramamiento de sangre, no había todavía actos de violencia, era un mero proyecto. Tal vez un diálogo de persuasión con el gobierno de ese entonces nos hubiera evitado la formación de un grupo subversivo. En Venezuela hay un caso muy aleccionador, porque el ejemplo colombiano no es válido. El ejemplo colombiano es el de un diálogo de poder a poder, cuando el movimiento subversivo creció enormemente y cuando incluso fueron muy difíciles las posibilidades de vencimiento militar de los subversivos. Porque es la forma de dominar, es lo que pasó en Colombia. Es lo que pasó en Colombia desde los años 30, 40, 50, 60, los grandes emporios bananeros, petroleros, en contra de los trabajadores. Masacres, muertes de presidenciables, muertes de políticos, alternativos a esa lógica de las transnacionales. Obviamente que iba a generar una reacción al punto que no lo lograron controlar y se generó una serie de procesos de guerrillas en Colombia. Entonces ahí ya ese diálogo tiene otra calidad. Pero en Venezuela, el propio Carlos Andrés Pérez, o creo que fue Belisario Betancur, Rómulo Betancur, creo que fue él, y no Carlos Andrés Pérez, dialogó con la entonces naciente guerrilla venezolana que estaba en la montaña. Y como resultado de ese diálogo, los guerrilleros abandonaron las armas y se incorporaron a la vida civil y política del país. Y formaron un partido que se llama el MAS. No sé si algún oficial de los presentes ha tenido la oportunidad de estar de agregado militar en Venezuela. Hay un partido que se llama Movimiento al Socialismo, MAS. Los líderes todos fueron guerrilleros. Pompeyo Márquez, Teodoro Pecó, Rangel, todos fueron guerrilleros. Fue un gran negocio para Venezuela. Se consolidó la democracia venezolana. Bueno, no sabía lo que se venía a futuro, ¿no? El MAS se juntó con un Rodrigo, con un Hugo Chávez y se vino el progresismo en Venezuela. Así que lo del MAS fue determinante en Venezuela, sí, pero no conforme explica el expresidente Borja, ¿no? Abandonaron las armas, les dieron garantías de que se ingresaban a la ciudad. Formaron un partido político. Ese partido político en estas elecciones acaba de tener, creo que entre el 1 y el 2% de la votación en las últimas elecciones. Y uno de los líderes que estaba en la montaña, Teodoro Pecó, líder de la guerrilla, fue candidato presidencial y tuvo entre el 1 y el 2% de la votación. Y la paz en Venezuela no se ha alterado. Ya llevan ellos más de 10 años como partido político. Si esto se hubiera hecho con Alfaro Vive, no hubiera habido ninguno de los tristes episodios que ocurrieron. En ese momento inició el proceso con Alfaro Vive, que ya venía en conversaciones previas, en el grupo subversivo Alfaro Vive, y se realizó meses después de este conversatorio, el 26 de febrero del 91, se realizó la entrega de armas de este movimiento en un proceso de paz, donde intervino una comisión investigadora, vino el constituyente colombiano Antonio Navarro Wolf, el expresidente de Uruguay,
José María Sanguinetti y se entregó las armas. Fue un interesante logro político de Rodrigo Borja, que además en esta reunión trataba de convencer a los miembros de la Academia de Guerra de que ese era el camino. Y al parecer dejó sentada la idea con muy buenos argumentos. Yo creo que todavía es tiempo de convencer a esta gente que abandone las armas. El dialogar no significa rendirse. El dialogar no significa otra cosa que tratar de convencer a esta gente que no tienen ningún futuro por ese lado. Que abandonen las armas, que se dejen de violencia y que salgan a la luz pública. El diálogo no significa liberación de los presos, ni gracia para los presos. Simplemente es un último intento en aras de la pacificación del país, de que esta gente, en lugar de estar en la clandestinidad y con el fusil en el brazo, salga a la luz pública y si quiere forme un partido político y se expresa como se expresa el FADI o como se expresa el MPD. La iniciativa no nació del gobierno. Ellos fueron los que enviaron una propuesta de que quisieran dialogar. No dialogó el ministro de Gobierno. No dialogó César Verduga Vélez. En eso sí sacó el cuerpo como gobierno, pero tampoco reveló quién propició estos diálogos con Alfaro Vive Carajo para la entrega de las armas, la entrega de la espada de Alfaro, que fue uno de los símbolos de lucha de este movimiento subversivo. Y lamentablemente tampoco hubo las investigaciones necesarias para sancionar los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el gobierno anterior de Rodrigo Borja, donde se descubrieron años después ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, con el membrete de la subversión. Eso también hay que decirlo. Dialogó una persona que no tenía ninguna representación del gobierno y les escuchó. Ese es el sentido, pero no significa ni tregua, ni se les permite ganar tiempo para ningún acto subversivo, sino que no hay que negar la posibilidad de que ellos deseen abandonar las armas, darles una salida. A lo mejor quieren hacerlo, y si no se les abre la salida, no lo hacen y seguirán en la clandestinidad. Y seguirán causando problemas. Si se les da una salida honrosa, digámoslo así, en la que ellos puedan decir, bueno, ahora que hay otro tipo de gobierno, aquí están las armas y nosotros a la luz pública, yo creo que el país podría salir ganando. Y sin duda alguna, la entrega de armas de Alfaro Vive Carajo en el gobierno de Rodrigo Borja, sin duda alguna, fue el fin de este proceso de subversión al que la extrema derecha le calificaba como terroristas, pero que terminó por la vía pacífica y nunca más se volvió a conocer hechos violentos como secuestros o robo de bancos, que era su forma de actuar. Bueno, una de cal y una de arena para Rodrigo Borja. Vamos a la parte realmente negativa de su gobierno. Y es cuando se refiere a los derechos laborales, al sindicalismo, a la evolución del movimiento obrero en el país, lamentablemente cooptado en algunas de sus centrales sindicales u organizaciones por estos poderes inimaginables que
desde adentro medran del caos para debilitar gobiernos, disfrazados de movimientos obreros. Y en ese contexto surge la pregunta sobre la organización sindical en el Ecuador y la parte creativa con respecto a la subversión que tuvo Rodrigo Borja se cayó al piso con lo que vamos a escuchar. Gracias, señor presidente. Por tener relación en el campo político mismo, el señor mayor Enrique Palacios. Señor presidente, se han tratado muchas veces en los gobiernos de turno sobre las reformas de la Constitución, pero es indudable y necesario que tiene que llegar un momento en que estas reformas de la Constitución se las realicen, sobre todo en el campo económico, ya que vemos la crisis económica por la que atraviesa actualmente el país. Entonces, al abolir los sindicalismos en las diferentes funciones y organismos estatales y gubernamentales, yo creo que sería menester de que en su política y en su gobierno se trate o se analice en debida forma sobre estos asuntos de enorme importancia para el país. Bueno, varias investigaciones ubican en este tema como parte de los gobiernos neoliberales, incluida esta socialdemocracia, esta izquierda democrática que intentó siempre atentar contra los derechos de los trabajadores, impulsó políticas de eliminación, reducción de los derechos de los trabajadores y de los pueblos. El gobierno de Rodrigo Borja apuntaló a una reducción y afectación de derechos laborales, eliminó la posibilidad de que los trabajadores se puedan organizar de una forma adecuada al haber pasado de 15 trabajadores necesarios para crear un sindicato a 30 trabajadores. Esto generó siempre roces, siempre interacciones. Hemos mostrado en Historia Viva algunos de los capítulos en ese sentido, y todo va de la mano con esta respuesta del presidente ante la pregunta de un militar de la Academia de Guerra que relaciona la falta de crecimiento económico con el incremento de la libertad laboral y el sindicalismo en el Ecuador. Ese es el concepto, ¿no? Ese es el concepto. No sé cuándo reserva. Y bueno, esta parte es interesantísima porque el presidente se regresa al ministro de Defensa, Víctor Hugo Vallas Valle, y le pregunta qué tan reservada es esta reunión, es esta sesión con los oficiales de la Academia de Guerra. De enorme importancia para el país. No sé cuán reservado es lo que se dice aquí. Se queda pasmado el ministro de Defensa y le responde. Usted puede emitir. Usted puede emitir. El mayor Palacios hace referencia a lo que yo considero una de las dos grandes amenazas que tiene nuestro país. Una de las dos grandes amenazas que tiene el país. No le preocupaba tanto la subversión ni Alfaro vive carajo, pero sí esto. Yo quisiera que esto se mantuviera con la debida discreción, lo que voy a decir. La primera gran amenaza es sin duda alguna la inflación. Y la segunda gran amenaza para la estabilidad del Estado es el artículo 125 de la Constitución, al que se refiere el mayor Palacios. Es decir, al artículo que, inexplicablemente, un artículo de la Constitución que es inexplicable para él y que viene desde 1978, cuando al retorno de la democracia se
se gestaron algunas reformas constitucionales para viabilizar en el 79 el retorno de la democracia. Aparece la Constitución y que da facultades de sindicalización del sector público, con todos los derechos y con todas las presiones propias del sindicalismo. Para mí, esta es una amenaza gravísima contra la estabilidad del Estado, porque estos organismos públicos de orden laboral están siendo penetrados exitosamente por pequeños partidos de extrema izquierda. Mire usted, la lucha de los trabajadores frente a las reformas neoliberales se asentaron en el gobierno de Borja entre el 88 y el 92, porque con la ley 133 que reformó el Código de Trabajo, realizó este cambio para que los sindicatos no sean conformados por 15, sino por 30 trabajadores. Y esto se elevó a una reforma constitucional que años después, en 1988, permitiera la flexibilización laboral y la precarización de los trabajadores. Mientras tanto, esta extrema izquierda, también penetrada por otras fuerzas, medraban de este caos. Absolutamente minoritarios en el país, pero con una enorme capacidad de filtración. Y están manejando. En Shushufindi habló en un meeting que tuvimos con los trabajadores precisamente un hombre del MPD, haciendo sus planteamientos absurdos, utópicos, irrealizables, y eso mereció naturalmente mi respuesta enérgica. Pero por encima de ese episodio me preocupa mucho este asunto de la posibilidad, por ejemplo, de huelga o de paro del sector público, porque teóricamente podría paralizarse el Palacio de Gobierno. Vamos a hacer una aclaración que nos hace Diego Vallejo. Un error, dice el general Víctor Hugo Vallas. En ese entonces era el coronel director de la Academia de Guerra del Ejército y no ministro de Defensa. Perdón la confusión. Él fue ministro de Defensa años después, creo que durante el gobierno de Abdalá Bucaram. Correcto, Diego Vallejo, gracias por la aclaración. Sigamos escuchando a un presidente de la izquierda democrática denostando de la organización sindical y dando pábulo a la Constitución del 98 que ratificó la flexibilización laboral. Y podría paralizarse el proceso petrolero o cualquier otro organismo del Estado. Y yo tengo unos planes, sea de reforma, sea de interpretación al artículo 125, pero eso hay que trabajar porque se necesita las 2/3 partes en el Congreso Nacional y esto va a ser muy discutido. Pero hay que afrontar esto con decisión, con decisión. Ayer que hablé con los trabajadores petroleros nuevamente, les advertí que ni siquiera piensen en una paralización de ningún sector del proceso petrolero, porque simplemente el gobierno no lo va a admitir y utilizará todos los medios eficientes para impedir que eso se produzca. En cierto modo, yo les confieso que mi paciencia se está agotando ya frente a desorden y al tumulto que se está formando en todas las ciudades del país. Hubo una serie de paralizaciones desde el sector del magisterio que enfrentaron al ministro de Educación de Rodrigo Borja, Alfredo Vera,
Cachito Vera, con los dirigentes del MPD, entendiendo que el MPD es una minoría que responde a otro tipo de intereses, hasta geopolíticos, no quita que Rodrigo Borja se haya desentendido de los derechos de los trabajadores, alejándose de una postura de izquierda, una postura de economía en beneficio de los más necesitados y de los trabajadores, manteniendo el tema de la sucretización de las deudas, manteniendo las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, que lo primero que hacen es promover un debilitamiento de la burocracia. Así que Rodrigo Borja también aportó para que la flexibilización laboral, ratificada en la Constituyente de 1998, sea una realidad para los poderes de las élites, ¿no?, que medran de este tipo de situaciones. He dejado deliberadamente que eso madure. Las acciones políticas obedecen también a un proceso de maduración, como las frutas, como las plantas. Si alguien por precipitación toma una acción en momentos en que objetivamente la situación no está madura, se equivoca. Cuando yo tomé las medidas económicas, me demoré deliberadamente esos 20 días para que el país me pida las medidas. Como en efecto me empezó a pedir y a criticar que no salían, que por qué no salían las medidas. Yo retenía y retenía hasta que maduró psicológicamente la situación política y lancé las medidas. Y no produjeron reacción porque el país ya les empezó a esperar. Todo tiene su proceso de maduración. Y yo creo que también la paciencia del país se está empezando a saturar por huelgas, paros, toma de locales, cierre de carreteras, etc. Estamos hablando de que había transcurrido la mitad de su gobierno y enfrentaba lo que enfrentaba además la oposición férrea del socialcristianismo en Guayaquil, en la costa, eran muy fuertes en contra del gobierno de Rodrigo Borja. Sin embargo, como vemos, tenía a sus aliados entre los grupos castrenses que hacen hasta ahora, que hacían política activa y que años antes habían terminado de gobernar el país en un triunvirato militar, ¿no? Y estamos acercándonos ya a un momento en que hay que tomar una decisión, pero dejemos que esa decisión tenga el respaldo de opinión pública. Es decir, que para todos sea evidente que la situación ya es insoportable. El timing y el framing. Y entonces eso nos permite tomar una decisión con respaldo de opinión pública. Ya cuando la gente esté fatigada de estos problemas de abuso del sindicalismo. Así contesto la interesante pregunta del mayor Palacios. Bueno, les dejo con la reflexión sobre la importancia de rescatar documentos fílmicos, archivos audiovisuales de la realidad, de la política, de la sociedad, de la economía, desde una perspectiva política, geopolítica, de un país que tiene acceso a 50 años de historia en una colección por ahora privada y que nos permite con esta labor de restauración, digitalización, ir presentando poco a poco estos contenidos. ¿No les parece que esto debería estar
en el debate público, ser parte de foros a nivel estudiantil, colegial, con otro tipo de análisis, de visiones, de diálogos, de perspectivas,